Dios te bendiga. Quiero leerte aquí en Lamentación 3, versículo 22. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Gloria a Jesús. Bella palabra, hermosa palabra. Me tocó predicar el jueves y tuve que dar una exhortación. Le pedí al Señor que me diera la predicación y vino a darme la predicación el miércoles en la tardecita. Ese versículo se me puso en mi mente y pues de ahí dije lo que el Señor quiso que yo dijera. Por la misericordia de Jehová. Estas son lamentaciones del profeta Jeremías. Jeremías se lamentaba del pueblo, de todo lo que el pueblo hacía, el pueblo de Israel hacía. Que el pueblo de Israel era un pueblo, hermano, como dice la palabra, que era de dura cerviz. Y dice la palabra del Señor que este pueblo, hermano, un día le servía al Señor. Estoy hablando del Viejo Testamento. Un día le servía al Señor. Bueno, pues otro día dejaba a Dios y se iba tras dioses ajenos. Y en uno de los mandamientos el Señor dice que no tendrá dioses ajenos, porque eso es abominación a Jehová. Y este pueblo, hermano, le encantaba provocar a Dios a ira, le encantaba provocar a Dios a celo, sirviéndole a otros dioses. Desde el comienzo del pueblo de Israel, el pueblo de Israel, si no tenían un juez, si no tenían un caudillo, si no tenían una persona que lo guiara, el pueblo de Israel se desviaba por completo. Cuando el pueblo de Israel entró en Egipto, entró, hermano, porque José llegó a Egipto y Dios hubiese puesto a José por segundo como faraón, dice la palabra del Señor. Y Dios, hermano, llevó al pueblo de Israel a aquel pueblo, pero se levantó un faraón que no conocía a José. Y este faraón dice que oprimía mucho al pueblo de Israel. Bueno, pues el pueblo de Israel, Dios levantó a un caudillo. Ese caudillo era Moisés. Dios levantó a Moisés para que guiara al pueblo. Tuvo que hacer lo que tuvo que hacer para que Moisés dejara a un lado la vida cómoda, la vida de un príncipe que era Moisés. Porque Moisés, sabemos que Moisés, cuando estaban matando a los niños, la madre de Moisés hizo, dice la palabra del Señor, que hizo una canastilla, entró a Moisés ahí y lo dejó que fuera río a donde lo llevara. Y que una princesa lo encontró y lo hizo su hijo. Dice la palabra del Señor que ella lo crió como su hijo. Entonces Moisés pertenecía, aunque no era del pueblo de Egipto, que él pertenecía al pueblo de Israel. Dios, no Dios, sino él, hermano, pertenecía como hijo adoptivo, pertenecía al pueblo de Egipto a través de la princesa o la reina que estaba en aquel momento. Y dice la palabra del Señor que Moisés, Dios tuvo que hacer para que Moisés saliera de ahí, que él matara a un egipcio. Y aunque él creyó que no lo hubiesen visto, lo hubieran visto, lo vieron, porque Dios permitió eso para sacarlo de ese confort en que él estaba, para sacarlo de esa elegancia, si se puede decir así, de donde él estaba.
para sacarlo de esa comodidad donde Moisés estaba, porque si él seguía en esa comodidad, Moisés no iba a poder sacar al pueblo adelante. Pero Dios permitió todas estas cosas para que Moisés fuera a Madián, y de ahí Dios perfeccionarlo a su imagen y a su semejanza. Ahí Dios lo llamó a través de una salsa, y dice la palabra del Señor que lo mandó a Egipto, al pueblo de Israel. Dice que el pueblo de Israel clamaba al Señor, porque el pueblo de Israel estaba en una condición que aquel rey lo agolpeaba, aquel rey lo oprimía mucho, y el pueblo de Israel gemía delante de Dios. Dice que Dios se acordó. No es que Dios se olvida, no, Dios no se olvida, pero se acordó. Se acordó Jehová, le dio todo ese tiempo al pueblo de Israel para que ellos vieran y reconocieran. Dice que se acordó Jehová del pueblo de Israel 400 y pico de años después. Y dice la palabra del Señor que Dios escogió a Moisés para que Moisés libertara al pueblo. Y a través de que ellos iban en el camino, hermano, comenzaron, cuando iban a pasar el mar Rojo, ahí fue lo primero que ellos hicieron. Y ahora, ¿por dónde vamos a escapar? ¿Y por dónde que vamos a ir? Porque al frente nos queda el mar y detrás nos vienen persiguiendo. Entonces, ellos se lamentaban demasiado teniendo un Dios tan grande y viendo la maravilla que Dios había hecho, porque ellos vieron la maravilla que Dios hizo mandando plaga. La plaga de mosca, la plaga de piojo, la plaga de langosta, la plaga de rana, la plaga de sangre, la plaga de qué, la plaga de tuerzo. Y la última plaga que Dios hizo, que ahí fue que se vio la maravilla del Señor, fue la plaga que Dios protegió a sus hijos y a los primogénitos de los egipcios, los mató a todos. Entonces, ellos vieron esa maravilla, ellos vieron ese milagro grande, pero no quisieron, hermano. No sé si fue el temor, porque muchas veces cuando el temor llega a la persona, muchas veces nuestra actitud como que uno se enciega y uno no ve lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Así le pasó al pueblo de Israel. Entonces, Dios había hecho muchas cosas. Este mensaje sigue largo, pero yo lo voy a cortar porque son nada más 10 minutos. Entonces, el Señor iba dándole mensaje al pueblo de Israel, hasta que llegó donde Jeremías. Y Jeremías dice, aquí mismo en Jeremías dice, era una cosa tan fuerte en el pueblo de Israel, que estaban pasando por una necesidad, estaban pasando por un proceso, que dice el versículo 10 de Lamentación 3:10, que las manos de mujeres piadosas cocieron a sus propios hijos les sirvieron de comida el día del quebrantamiento de la hija de su pueblo. ¿Por qué, hermano? Porque estaban pasando por un proceso. Dios les permitió que ellos pasaran por un proceso para que ellos reconocieran, hermano, porque no reconocían. Para que ellos reconocieran quién era Dios y de dónde Dios lo había sacado. Y aquí Jeremías, en Lamentación 3:22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca desfallecieron su misericordia. Por la misericordia de Dios. Ellos estaban todavía de pie. Los israelitas todavía estaban de pie. Aunque murieron mucho, aunque Dios mataba mucho, pero quedaron mucho también de pie. Y por la misericordia de Jehová estaban de pie, porque dice, nuevas son cada mañana, grande su fidelidad. Porque la fidelidad de Jehová es buena. La fidelidad de Jehová permanece. Aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Dios me le bendiga mucho, Dios me le guarde. Quería seguir, pero no pude porque es muy poco tiempo. Dios me le guarde, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Dios me le bendiga mucho.